Ya, entonces estábamos en Hebreos capítulo 12, versículo 5, ahí quedamos la semana pasada, el jueves pasado, y hablamos efectivamente una pregunta que surgió al final, si es que en el contexto del pasaje podríamos atribuir esta disciplina, esta corrección, esta reprensión, estos azotes que se dan, que el Señor da a todo aquel que recibe por hijo, si es que lo podíamos aplicar al año 70, entendemos a la gran tribulación que vivieron muchos de nuestros hermanos judíos en esa época, que aparte de ser disciplina, reprensión, como dijimos, preguntaban si es que también podría ser ligado al juicio del año 70. Ya habíamos entendido que era aplicable, ¿ya? Según lo que habíamos hablado la última vez, era que lo más probable es que esto también se esté aplicando por el contexto anterior de Hebreos capítulo 9 y 10, y también por lo que ahora se nos dice en Hebreos capítulo 12. Así que continuemos entonces con el versículo 5. Vamos a leerlo de nuevo para que tengamos contexto, y ahí continuamos entonces desde el versículo 5. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, ya azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apiedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles
como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso dice Hebreos capítulo 12 en los 29 versículos que tiene, ¿ya? Y nosotros estábamos en el versículo 5 de Hebreos capítulo 12. Así que aquí voy a leer desde el 3. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay algunos hermanos, que no sé si se acuerdan la postura o lo que Elías entendía, que esto era y ahí Elías me corrige si es que te entendí mal, pero podría ser que cuando dice ya habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, es un llamado de atención para que no olviden esta exhortación y que también ninguno de ellos entonces llegue a menospreciar la disciplina del Señor en caso de que pase por ella, ni desmaye cuando sea reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En ese contexto, algunos entendían, y entiendo que Elías también, que esto era un llamado de atención para ellos, ¿ya? Pero no necesariamente que ellos estuvieran siendo sujetos a la disciplina en ese momento. ¿Es así, Elías, o no? Si es que te entendí bien la semana pasada. No, yo creo que ahí no es exactamente lo que quise decir, en parte puede ser, pero yo iba al punto de que eh, a raíz de la pregunta que hiciste la semana pasada, se daba como a entender de que esto de disciplina siempre es castigo. A raíz de la pregunta que hiciste, que me recuerdo que era algo así como, ¿qué hicieron que estaban bajo disciplina? Entonces, el punto que yo hacía era que no necesariamente eh, debiésemos entender disciplina como algo, como por algo que el hombre hace, más bien puede ser algo que deja de hacer también, Claro. o un entendimiento que no está completo, porque como disciplina involucra el aprendizaje, se ocupa la figura de crianza de un padre, de así como lo hace un padre a un hijo. Entonces el punto que yo hacía era que puede ser disciplina por castigo, como puede ser corrección, como puede ser enseñanza. Entonces ahí habría que ver en el contexto qué es lo que aplicaría. Pero mi punto era netamente para que no nos encerráramos, porque generalmente cuando uno piensa en disciplina siempre es castigo, siempre es castigo, pero probablemente cuando lo aplicamos a nosotros mismos, si lo queremos aplicar con nuestros hijos, por ejemplo, lo que es la disciplina del Señor, el Señor siempre te enseña, te corrige, y cuando ya hay una cierta rebeldía de parte tuya, ahí es cuando viene la corrección y el castigo, podríamos decir, con dolor. Entonces, no sé si se entiende muy bien el punto aparte. Y yo entiendo que acá en el contexto tendríamos que ver qué es lo que aplica para estos hermanos, a qué se refiere que ellos, y este llamado de atención hacia no menospreciar la disciplina. Ya, correcto. Sí, yo cuando preguntaba la semana pasada qué es lo que probablemente ellos hayan estado haciendo para que algunos de ellos, porque sabemos que no todos, algunos de ellos entren en disciplina, en la disciplina del Señor, aunque más adelante se nos va a decir que todos, de la cual todos han sido participantes. Entonces, todos los que están recepcionando esta carta en algún punto han sido participantes de esta disciplina, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que probablemente
hayan estado haciendo o no haciendo para que el Señor les disciplinase, habíamos visto anteriormente que era el volver a la ley, el tener a Moisés por sobre el Señor Jesucristo, y él, obviamente, María José nos decía, el dejar de poner los ojos en Jesús. O sea, que más, o sea, qué mayor pecado que ese, entendiendo que es el mandamiento que se nos ha dado desde el principio, el que pongamos los ojos en Jesús, el que Jesús sea aquel que ocupe el centro, como él mismo lo decía, que crean en él, que no le menosprecien, etcétera. Entonces, en base a eso, como bien decía Elías, habría que ver en el contexto qué vamos a entender nosotros por disciplina. Yo entiendo a priori que todos entendemos que disciplina no es solo castigo, ¿ya? No es solo recibir el pago o la retribución de lo que tú haces, sino que aparte, obviamente, va todo lo demás, que es la corrección, la enseñanza, el acompañar. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué entendemos en el contexto que la disciplina no es solo castigo? Por lo mismo que nos va a decir la segunda parte del versículo 5, cuando dice ni desmayes cuando eres reprendido por él, y todo lo que nos va a hablar en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, ¿ya? Entonces, incluso en el 12. Entonces, a raíz de eso, sería bueno ver cómo vamos a ir entendiendo entonces la disciplina a la cual se les exhorta a los hermanos a permanecer en ella y ver qué es lo que implica también la disciplina y ojalá que pudiéramos llegar a una profundidad que también nosotros podamos después aplicarla para nuestra vida. Adelante, Brian. Eh, yo lo que veo ahí, donde dice después de disciplina, azota, ahí yo creo que, bueno, yo creo que ahí sí es un castigo, sí o sí, porque, bueno, como veo que ahí dice disciplina y azota es como que hace una diferencia. Claro. Claro, por eso es bueno ver, partí hablando de las posturas. Hay una postura como la de Elías, o lo que Elías entiende a priori, y también lo que les decía la semana pasada de algunos que también entienden a priori que ellos estaban bajo disciplina y que esa disciplina era a raíz de el haber dejado al Señor Jesús de lado, el haber vuelto algunos de ellos a, a ofrecer sacrificio en el templo, a poner a Moisés por sobre Jesús, a volver atrás a la ley mosaica, etcétera, etcétera. Bueno, y también todo lo que vamos a ver constantemente en las cartas de Gálatas, de Filipenses, de Efesios, etcétera, en las cuales también se nos habla un poco del contexto al cual algunos de los hermanos estaban cayendo, en el mismo Corintios también. Entonces, en el contexto del versículo 5 dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, la textual nos dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Entonces, aquí hay que ver primero cómo vamos a entender esto. El y habéis olvidado la exhortación. Ese y habéis olvidado la exhortación va a ser efectivamente la olvidaron y por eso la está recordando, o es una amonestación a que no la olviden, a que el autor lo que quiere hacer con esto es decirles tengan ojo con esto que ya se dijo. ¿Ya? No sé si me entienden la diferencia una de otra. Una es que de plano la olvidaron y el autor se la recuerda, o la otra es les lo está haciendo en un lenguaje de tal manera de decirles, oye, acuérdense de esto por si acaso, ténganlo presente, ¿ya? Es una advertencia de otro modo, para decirlo de otro modo. ¿Cómo lo entendemos acá este y habéis olvidado la exhortación? Tienen libertad, hermanos, para levantar la mano y hablar. Como que le está recordando.
¿Ya? ¿Les recuerda Sí. porque ya lo olvidaron o les recuerda para advertirles? Mm, Ahí dice, habéis olvidado. Da a entender que olvidar. ¿Ya? Entonces, entienden que y habéis olvidado la exhortación es porque efectivamente ellos ya no lo tienen en su memoria, no lo han recordado, no lo están viviendo de cierta manera. Esto que está hablando esta cita que hace el autor de Proverbios y de Job, todo esto, ellos no lo están viviendo. O se los dice para que lo vivan como una advertencia de que tienen que vivirlo. O es una reprensión, ¿por qué? Porque no lo están viviendo. es para que no se desanimen, ¿Ya? para que se refugien en la palabra de Dios. Ya que igual anteriormente ya se hablaba de por la fe Moisés, por la fe Enoc. Entonces, el autor está usando varios versículos del Antiguo Testamento para llevarlo al camino. ¿Ya? Igual yo pienso que eso es algo súper eh, humano que suceda. Es como normal que el ser humano, producto de la vieja naturaleza, en momentos de dificultad, tienda a olvidar las promesas del Señor o las exhortaciones. Entonces, en la situación en la que ellos se encuentran, se estaban desanimándose y y era necesario que se les recordara el propósito de todo el sufrimiento que estaban teniendo. Entonces entiendo yo que a eso también apunta cuando habla ya habéis olvidado la exhortación, o sea, es algo que les pasó a ellos y que nos pasa a nosotros. ¿Ya? Cuando dice, hijo mío, perdón, cuando dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, que como a hijos se os dirige, habéis olvidado la exhortación. Esta exhortación, el autor ahora la aplica para ellos, para los destinatarios de esta carta, en el contexto en el cual están, contexto judío, asamblea mixta, en el tiempo de Roma. Habíamos visto que antes, acá dice que esto es una carrera, ¿ya? Que nos es puesta por delante, por lo cual debemos tener los ojos en Jesús. ¿Para qué? Ya nos había dicho, para que consideráramos que este Jesús fue el que soportó tal contradicción de pecadores, entonces nuestro ánimo no debiese cansarse, desanimarnos, no debiéramos desmayar en nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque si consideramos todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que vivir, parafraseando, prácticamente nosotros no hemos combatido hasta la sangre, perdón, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, nosotros, si nos consideramos a nosotros mismos, vamos probablemente a decir, hoy pobrecito, mira cómo estoy, o lo que sea, pero vamos a perder de vista el foco que es Jesús. Y Jesús, como sufrió tal contradicción, sufrió tanto, pero despreció lo oprobio, puso el gozo delante de él, soportó la cruz, se sentó a la diestra del trono de Dios, a raíz de todo lo que hizo. Entonces, ya habéis olvidado la exhortación. ¿De qué manera ustedes entienden que lo va a ligar o lo está ligando? Porque pareciera ser que aquí cambia un poco de perspectiva de lo que viene hablando, porque ahora introduce una exhortación a la disciplina, a la reprensión, al azote, a lo que el Señor hace cuando toma a alguien por hijo. Entonces, ¿qué relación o cómo podrían ustedes relacionarlo o cómo entienden que se relaciona los versículos 1, 2, 3 y 4 con el versículo 5? Y habéis olvidado la exhortación.
Adelante, Elías. Sí, a mí me parece que no debiésemos separar el 4 del 5 y lo que le está diciendo ahí es que ellos aún no resisten hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo tengo otra versión que es la interconfesional y une ambos versículos a través de un pero. Es como que le estuviera diciendo, eh, ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero sí han olvidado. O sea, ustedes han estado eh, bajo una presión que probablemente los esté haciendo que se cansen hasta desmayar. Ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero sí han olvidado la exhortación. Eh, y en eso, a mí me parece que perfectamente pueden ser ambas situaciones, ya sea de que ellos efectivamente estén bajo la disciplina, entendiendo la disciplina como un castigo, como lo dice más abajo, o que le esté haciendo una advertencia de recordándoles una vez más qué es lo que pasa cuando el Señor toma por hijo a alguien. Y es por ello que si nos ponemos en el contexto de los hebreos de ese tiempo, de los hermanos, ¿qué es lo que les estaba pasando? Que estaban siendo instados, estaban siendo perseguidos e instados a volver al judaísmo. Y habían algunos que estaban volviendo, que estaban despreciando la sangre del Señor Jesucristo, algunos de los que están escuchando. Obviamente entendemos que a aquellos que son hijos no les iba a pasar eso, pero sí a quienes va dirigido, como es una asamblea mixta, donde hay hijos y no, le hace esta advertencia para que los que son hijos realmente puedan responder a este llamado, donde les dice, habéis olvidado la exhortación. O sea, había una enseñanza que la sabían, que probablemente en otro tiempo otros, ya sea apóstoles o los mismos hermanos, la deben haber comunicado. Quizás era algo que se conocía dentro del ambiente cristiano, del ámbito cristiano ahí de ese tiempo. Y acá es donde él la recuerda y le dice, no tengas en poco, bueno, la textual dice, no tengas en poco la disciplina del Señor. Acá dice, no desprecies la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda. Y a mí me da la idea o sea, lo que pienso es que pueden ser ambas, eh, y habría que ver si efectivamente lo podríamos entender como estoy entendiendo que es a donde tú lo llevas, que es como un castigo por algo puntual que hicieron los hermanos, o si lo que le está diciendo que bajo la mano del Señor, como somos hijos suyos, estamos bajo su disciplina que involucra enseñanza, que involucra corrección, que involucra castigo, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eh, igual debe haber sido extraño, o sea, viene el libertador, viene el Señor Jesús, a quien está presentando el escritor, el autor, que lo presenta como lo máximo y dice, bueno, y nosotros a raíz de esto, de creer en el Evangelio, de creer en Jesucristo, estamos padeciendo, estamos sufriendo persecución, entonces podría ser como un poco quizás contradictorio para ellos, bajo su contexto. ¿Eh? Y también ¿cómo lo podemos unir también en el hecho de que los mismos hombres que narran en Hebreos 11, también ellos estuvieron en algunos momentos, no sé, pues, siendo disciplinados, siendo expuestos, etcétera. Entonces también ahí eh, el hecho de que le diga habéis olvidado la exhortación puede haber tenido relación con el contexto de todos los hombres de fe del Antiguo Testamento. Si me preguntan a mí por cuál me inclino, no sabría decir. Yo creo que puede ser cualquiera de las dos hasta el momento. Puede ser una advertencia, como puede ser algo puntual, pero si fuese algo puntual, habría que ver si hay algo explícito que se diga acerca de ellos. No sé, ahí estoy todavía yo por lo menos. Gracias, Elías.
Sí, es bueno lo que dices porque efectivamente a eso apuntaba yo. Si es que, ¿por qué lo pregunto? Porque algunos entienden que acá es lo puntual, otros entienden que es una advertencia y otros entienden que pueden ser ambas, que mira, algunos están cometiendo pecados puntuales de los cuales el autor no va a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque en el 9, en el 10 ya dijo cuáles eran algunos de esos pecados, como volver a la ley, como ponerse la circuncisión, Moisés, volver a los sacrificios, etcétera. Y otros entienden que esta es una exhortación porque como la han olvidado la exhortación de Dios que ya hizo en el pasado. Entonces, la manera de conectar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 hasta este punto en el que estamos, efectivamente nos va a ayudar mucho a saber estos versículos o lo que el autor está queriendo decir cuando dice ya habéis olvidado la exhortación. Lo dice a modo de advertencia. ¿Para qué? Para que entendiendo todo, como decía Elías, la circunstancia, todos los acontecimientos que habían estado viviendo algunos, porque vamos a volver acá atrás, el capítulo 10, 32, dice, pero traed a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados, ya, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Ya, entonces acá ellos soportan una gran lucha de padecimientos. Padece, ¿ya? Algunos en los días antiguos padecen, ¿ya? Padecen, soportan este padecimiento. Algunas veces, algunos fueron exhibidos como espectáculo con injurias y también aflicciones. De nuevo, aflicciones, padecimientos. Y otras veces, algunos se hicieron compañeros de los que también son tratados así, ¿ya? Algunos también compartieron los padecimientos de los presos y también el despojo de los bienes lo sufrieron con gozo. Miren, acá dice que lo sufrieron con gozo, ¿ya? Y le está escribiendo a la misma asamblea que después en el 12 está. Recordemos que esta carta o esta homilía es una sola, no tiene dos partes, es una sola. Entonces, lo ideal es que no perdamos de vista lo que ya estudiamos antes, en reuniones anteriores. Entonces dice que ellos sufrieron esto con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos, esto sabían ellos, una mejor y perdurable herencia. Y aquí él les exhorta o les dice, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí está, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Y esto está en el contexto del año 70, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará, es la venida en juicio del Señor Jesucristo a la nación en el año 70. Y acá en el 39 les dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces nos damos el salto, habiendo entendido que en el 11 se hablan de los hombres y mujeres de fe, perdón, me pasé, y aquí dice, entonces aún no resististeis hasta la sangre. Ellos ya han padecido, ya han sufrido, algunos lo sufrieron con gozo, otros se hicieron compañeros de algunos que habían estado habían sido presos, les quitaron sus bienes, etcétera. Fueron participantes también con ellos. Y él les dice esto, aún no resististeis hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero, como dice la versión de Elías, o ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, no sé si lo ven como lo veo yo también a priori, según el contexto. Yo entiendo que ellos habían sufrido, sí, pero no hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero en ese sufrimiento, en ese resistir con gozo también que tuvieron, ellos no entendían que esto también, todo lo que les acontecía, era parte de la disciplina del Señor y que en medio de esa disciplina del Señor, aparte de ser también reprendidos por Él les infligió dolor.
Él azotó a todo el que recibe por hijo y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, no estoy diciendo que a todos les haya pasado lo mismo, pero sí que como le está hablando a la generalidad, a una asamblea mixta, lo más probable es que algunos de los que hayan pasado esas situaciones que leímos en el capítulo 10, versículo 32 en adelante, esté sujeto a esto, a la disciplina del Señor, ya sea con infligiéndoles el Señor dolor a ellos, azotando a todo el que recibe por hijo, siendo reprendidos o entendiendo una disciplina más integral. Si bien fueron azotados porque quizás algunos perdieron sus bienes, otros fueron presos, etcétera, fue una disciplina en todo sentido, ¿ya? Ahora, no hay que perder de vista que, aunque el Señor haya azotado a algunos, también esto forma parte, según mi entender, de la disciplina del Señor también, porque es un todo. No es solo que el que inflige dolor sea igual o sinónimo a disciplina, sino que entendámoslo como un todo, como se ha marcado ya en otras ocasiones, la disciplina busca corregir algo que está mal, enseñar, reprender, instruir, ya aparte de infligir dolor. Entonces no es solamente el castigo propiamente tal. Entonces en el contexto a mí me da la impresión de que ellos venían sufriendo, venían padeciendo, con gozo también, pero no habían resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y aparte habían olvidado esto, como bien decía Elías, a mi entender también, que ellos podrían haber llegado a perder de vista esto, que todo lo que estaban viviendo también formaba parte de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, como los ama, como los quiere educar, como los quiere instruir, al igual que nosotros en todo caso, apliquémoslo también para nosotros, como Él los ama, entonces también los instruye, los disciplina, los azota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los azota? Porque los recibe por hijo, ¿ya? Entonces, a priori también a mí me da esa impresión de que podría ser ambas y que podríamos entender lo que nos podría llegar a dar más luz, aparte del contexto inmediato, sería también el contexto anterior de Hebreos capítulo 10. Adelante Brian y después de Brian Elías. Ahí también en el contexto del capítulo 12 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, Claro. igual está dando a entender que estaban pecando, después de decirle que, o sea, después les dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Claro, y en ese sentido, esto del pecado que nos asedia podría ser todo, porque la Biblia nos enseña también en Primera de Juan que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, obviamente Dios en esta disciplina, en querer entresacar lo precioso de lo vil, en decirles a ellos que se desprendan de todo peso y del pecado que los asedia, entonces claramente nos y les disciplina a ellos. Entonces, es bueno entender que no es porque quizás estuvieran haciendo un pecado grotesco particular, no, sino que puede que algunos sí, puede que otros no, y que en ese contexto Dios también les disciplina, ¿ya? Puede ser eso. Adelante, Elías. Sí, voy a comentar también que a mí me parece una opción, eh, tratando de entender qué es lo que significa lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, bueno, en esta versión interconfesional que tengo, en realidad aún no han llegado ustedes a derramar sangre en su lucha contra el pecado. La versión que estamos ahí dice, aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces tenemos que ponernos en el contexto de qué es lo que estaban pasando ellos. Por lo que vimos antes, de lo que leímos en el capítulo 10, ellos tenían una persecución social, una persecución económica, donde los despojaban de los bienes o ellos mismos se despojaban de los bienes y tenían en común todas las cosas porque entendían que prontamente venía el final, donde venía el juicio. Entonces ya estaban como en ese contexto ya próximos, por lo que entendemos hasta el momento, próximos al final que se había anunciado, el castigo, la venida en ira del Hijo, sobre el pueblo de Israel. Entonces cuando dice, aún no resististeis hasta la sangre, podríamos interpretarlo de dos maneras.
de que efectivamente ellos no habían padecido en su lucha contra el pecado hasta el hecho de derramar sangre. O también podríamos nosotros pensar de que lo que le está diciendo el autor acá es que ellos van a llegar a sufrir, pero aún no lo han hecho. No sé si se entiende la diferencia. Claro, sí, sí, Y sí, sí. al decirles esto, debe él infundir ánimo, entiendo yo, una exhortación de alguna manera en vista de lo que se viene para ellos. O sea, ellos están sufriendo una persecución social, económica, están complicados, están siendo realmente afligidos por causa del nombre de Jesucristo, eh, y probablemente ellos estén como en la seducción o en la lucha de volver atrás, ¿ya? De volver al judaísmo, de volver a los sacrificios, de despreciar el nombre de Jesucristo, que eso, por lo que dice el resto de la carta, es un pecado brutal, pues, o sea, es algo que el que pisoteare, como le llamamos, la sangre de Cristo, hay de aquel. Mm. Entonces, a mí se me da la idea que puede ser el hecho de que como le está anunciando o lo está confrontando, podría ser, o aterrizando la realidad de que es cierto, han padecido cosas, pero pareciese ser que aún no ha venido lo peor, podría uno pensarlo. Y aparte de estar en esa situación, han olvidado la exhortación. Entonces lo que hace el autor es tratar de animarlos, o más bien animarlos, a que pongan sus ojos en Cristo, como vimos más arriba, y también que entiendan que todo el contexto de todo lo que están padeciendo, todo lo que están sufriendo, o todo lo que van a sufrir, está dentro del plan de Dios en lo que es la disciplina con sus hijos. Entonces acá lo que nos lleva es a valorar el hecho de ser hijos. ¿De qué involucra ser hijo? Ser hijo no involucra solo recibir lo bueno del papá, sino también recibir la corrección, la reprensión, el castigo, el azote, porque el papá que ama a su hijo lo va a tratar de tal manera para que su hijo crezca y vaya madurando. Entonces, si lo entendemos bajo ese contexto, me da la impresión a mí de que el autor lo que está haciendo es sentar las bases para que lo que viene más adelante, que es lo que plantean los versículos que vamos a estudiar, lo que viene más adelante a ellos no les sea de, de desánimo, no les sea de quizás de desesperanza, sino que todo lo contrario, que ellos entiendan que todo está en las manos del Señor y aún la disciplina, en esta instrucción, en este castigo, en este azote, Él es el que tiene el control y lo está haciendo porque nos ama o porque les ama a ellos. Eso. Ya, sí, se entiende bien. Yo al menos lo entendí, no sé el resto. Súper, súper, súper. Porque ahí complementa aún más lo que ya veníamos hablando, así que muy bien. Y respecto a lo mismo, entonces surgirían preguntas, o no surgen preguntas aquí. ¿Qué preguntas le podríamos hacer al texto, por ejemplo? Versículos 5 y 6, o si se quiere desde el 4, 4, 5 y 6. ¿Qué preguntas le podríamos hacer al texto, hermanos? Eh, Pucha, yo igual tengo como una duda ahí en el versículo 5 y 6. Es que si se refiere a, ahí, eso o sea, se dirige a los que son hijos de Dios o también a los que todavía no han nacido de nuevo. No sé No, si me acá, entendí. sí, sí, sí. Acá yo entiendo que por el contexto, como dice a todo el que recibe por hijo, que como a hijo se os dirige, perdón, hijo mío, les está hablando a los que son creyentes, a los que han nacido de nuevo, a los que son simiente de Dios, ¿ya? No a los que... ¿Por qué? Porque tienen a Dios como padre. Más adelante dice, pues Dios se les está tratando como a hijos. Los trata como a hijos, entonces si los trata como a hijos, entonces significa que Dios es su padre, igual que como lo va a decir más adelante.
Entonces yo entendería que es a los que son nacidos de nuevo, efectivamente, a los que han creído en Jesucristo. No sé si el resto lo entiende igual. Ah, ya. Entonces ahí se está refiriendo a una parte de la congregación. Claro, claro. Aunque al referirse a una parte de la congregación para exhortarles, para decirles, también él sienta las bases para también predicar, porque él también está predicando, igual está evangelizando al resto, a los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque los manda y les dice que lo que están haciendo, si es que alguno está, por ejemplo, yendo a sacrificar corderos en el altar o tiene a Moisés por sobre Jesús, les dice que eso es pecado. Y ya lo dijo en el 9, bueno, desde el 7, 8, 9, 10, incluso en el 11 los manda a vivir por fe. En el 12 acá dice que hay que despojarse de todo el pecado que nos asedia, todo peso y del pecado que nos asedia, y los manda a poner los ojos en Jesús. Entonces, eso también es de testimonio para el resto, para aquellos que no son creyentes. Entonces, también esto, por ejemplo, cuando lo lee alguien creyente, dice, oye, si todos los que son hijos de Dios son participantes de esta disciplina, ¿yo cuándo he estado en disciplina? ¿Cuándo he estado en la disciplina del Señor? Podría preguntarse alguno de los que están leyendo esta carta. ¿Cuándo estuve en disciplina? Por ejemplo, mi disciplina o mi entendimiento de disciplina podría haber sido cuando fui exhibido como espectáculo con injurias y también con aflicciones, o cuando estuve preso, o cuando sufrí el despojo de mis bienes. No sé si se entiende. Ellos podrían haberse preguntado, oye, ¿yo soy participante de esa disciplina que me está hablando acá el autor? ¿El Señor me recibió por hijo? ¿El Señor me ama a tal punto de que me azota, de que me disciplina, de que me reprende? Adelante, Brian. Eh, Eso yo recuerdo que lo sufrían por causa de Cristo, ¿no? Claro, Entonces la disciplina no, no siempre va a ser cuando nosotros estamos retrocediendo, podríamos decir, ya. Buena ¿o no? pregunta. Buena pregunta. ¿Cuándo Porque se aplicaría disciplina? Esa es una buena pregunta. igual yo sé que todos pegamos y eso es verdad, sale la palabra. Pero en caso de sufrir por Cristo también sería disciplina, ¿o no? O Espérate. siempre va a ser Ah, disciplina cuando uno o sea, quita los ojos de Jesús. No sé si me espérate. entendí. Sí, pero ahí habría que quizás eh, preguntarte yo si es que tú entiendes que la disciplina siempre va acompañada de sufrimiento o no. Para ti, ¿tú entiendes que la disciplina necesariamente trae sufrimiento? Es como una... podríamos... Sí, sí. Ya, tú entiendes que sí. Y si alguien está sufriendo, entonces por razonamiento deberíamos pensar que la persona que está sufriendo está en disciplina. Sí. Ya, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, cuando él sufrió, ¿estaba en disciplina? ¿Estaba en la disciplina del Señor a causa de que era hijo? Porque el Señor, a todo aquel que recibe por hijo, o todo el que es hijo, lo disciplina. Eso dice la Escritura. Entonces, como tú entiendes que la disciplina va ligada al sufrimiento, por eso te pregunto, cuando el Señor Jesucristo sufría, ¿era porque estaba en disciplina? Sí, esa es la pregunta que tengo. Me gustaría... ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? La que me hiciste recién. De que el La que que sí. está en sufrimiento necesariamente está en disciplina. Todo aquel que sufre necesariamente está en disciplina. Sí.
O sea, cuando por Esto es causa de Cristo. por causa de Cristo. Que si todo aquel que sufre por causa de Cristo está en disciplina, ¿eso? ¿Sí que te entiendo bien? Sí, o sea, si alguien, o sea, si la disciplina llega a la persona cuando, podríamos decir, deja de poner los ojos en Jesús y retrocede, o puede ser también cuando está poniendo los ojos en Jesús y bueno, y en el contexto que sucedió en ese tiempo, que estaban sufriendo persecución. Eso quería saber, entenderlo más que nada. O sea, todavía creo que no te logro entender, pero si es que te entendí algo de lo que me dijiste, podría ser que la persecución o lo que ellos estaban sufriendo, si es que era necesariamente por causa del nombre de Cristo o era producto de un pecado. ¿Eso me estás diciendo? O producto de pecados que hayan podido cometer. O sea, que sufrir por Cristo también sería, si sería disciplina eso. Ah, ya, perfecto. Ya. Porque si, por Ya, ejemplo, perfecto. si alguien eh, retrocede o peca o algo así, y ahí Dios lo azota o lo disciplina, podríamos decir. Es que eso quería saber, si es que la disciplina actúa solamente cuando uno peca o puede ser hasta cuando uno está siguiendo a Jesús. Ya, perfecto. Ahí quizás habría que matizar o entender o quizás no confundir conceptos. Probablemente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que una cosa es la disciplina del Señor, que es cuando Él nos reprende, nos exhorta, nos azota, nos corrige, etcétera. Todo lo que involucra el ser disciplinados. Y lo otro sería la prueba, porque la prueba o el estar pasando por una prueba no necesariamente va a ser la prueba cuando tú estás pecando. ¿Por qué? Porque alguno puede ser probado incluso sin haber pecado. Entonces, ahí es donde habría que separar los conceptos, entiendo yo, Brian, para responder específicamente a tu pregunta. La disciplina del Señor en este contexto que estamos viendo, cuando dice desprendido de todo pecado, de todo peso y del pecado que los asedia, pongan los ojos en Jesús, no han combatido o no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero han olvidado la exhortación y todo lo que ya hemos leído, entiendo yo que la disciplina se va a aplicar en un contexto efectivamente de aprendizaje, o sea, de seres y personas imperfectas que requieren ser disciplinados, que requieren ser reprendidos, que requieren ser instruidos y en otras ocasiones que requieren ser azotados, ¿ya? En cambio, la prueba no va solamente ligada a personas imperfectas, sino que la prueba también se puede dar en personas que estén sin pecado o que no hayan pecado, ¿ya? O que no necesariamente estén practicando algún tipo de pecado y el Señor los pueda poner a prueba, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo sabemos eso? ¿Por qué sabemos la diferencia entre esos conceptos? Pues lo mismo que yo te preguntaba, cuando Jesús, el Señor, vamos a leerlo, yo lo tengo acá, en Isaías, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mira, en el contexto de Isaías 53, Dios, a través del profeta Isaías, está diciendo que iba a venir el Mesías y que ese Mesías iba a ser despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, o sea, iba a sufrir mucho. Por eso te preguntaba si el sufrimiento iba ligado con la disciplina. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Mira, por azotado. Por eso preguntaba, ¿y azota a todo el que recibe por hijo? Entonces, como a Jesús lo azotó, ¿podría tener que ver o no podría tener que ver? Por eso te lo preguntaba. Por herido de Dios, ya batido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, etcétera. ¿Ya? Entonces después dice, angustiado él y afligido nuevamente, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, por cárcel y por juicio fue quitado, o sea, no tuvo un juicio, ni tampoco pasó por cárcel, no fue condenado a la cárcel. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque fue muerto, fue quitado de la tierra. Y después dice que con todo eso, o sea, a pesar de que nunca se halló engaño, ni hizo maldad, dice el versículo anterior en Isaías 9, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Ya? Entonces, por eso te preguntaba, o por eso preguntaba a nivel general, a raíz de la pregunta de Brian, si es que íbamos a entender que la disciplina necesariamente iba a ir con sufrimiento, o el sufrimiento es directamente ligado a la disciplina. ¿Por qué? Porque en este sentido, como el Señor Jesús sufrió, fue quebrantado, sufrió azote, ¿ya? Fue experimentado en quebranto. Entonces, ¿Jesús estuvo en algún tipo de disciplina del Señor? Así como ellos lo están teniendo, y por eso les dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y no solo eso, sino que poner los ojos en él. ¿Por qué? Porque tuvo el gozo delante de él, soportó la cruz, despreció lo oprobio, etc. A raíz de eso, Brian te preguntaba cómo ibas a entender la disciplina, porque es súper importante ver cómo el ejemplo del Señor Jesucristo y el ejemplo también de nosotros, entendiendo que en Jesús nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca, pero con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Ya? O sea, es una condición totalmente opuesta a la nuestra, porque nosotros somos hombres y mujeres sujetos al pecado, sujetos de pecado, podemos pecar, ya no estamos sujetos al pecado, gracias a Dios, pero somos sujetos de pecado, podríamos llegar a pecar, pero Jesús era perfecto, él nunca hizo maldad, nunca se engaño en su boca, y con todo eso Jehová quiso quebrantarle. Entonces, por eso te preguntaba, y también lo dejo sobre la mesa al resto de los hermanos, para que podamos ir haciendo comparaciones de la disciplina, del sufrimiento, del azote, y ver el ejemplo del Señor Jesucristo y lo que Dios también obra en nosotros, ¿ya? Cómo actúa también eso en nosotros. Pero igual es importante, Brian, que entiendas y entendamos que la disciplina es distinta a la prueba, y la prueba obviamente es distinta a la disciplina. Entonces, cuando alguien está siendo probado, no es lo mismo que alguien esté siendo disciplinado, pero sí pasa muchas veces en nosotros que en medio de la disciplina Dios permite las pruebas de tal manera de que aprobemos, de que pasemos, de que no caigamos en pecado. Por algo Él nos disciplina, nos instruye, nos va instruyendo en esta carrera que tenemos por delante. Entonces, ahí sería bueno que, hermanos, habláramos sobre ese punto. Sé que se han tocado varios temas a la vez, pero sería bueno que los condensáramos en lo que estamos viendo, con el ejemplo del Señor Jesucristo y también con lo que el autor le está diciendo acá a los hermanos en Hebreos. Ahí dejo abierto para que puedan abrir, o sea, que puedan hablar, hermanos. ¿Alguien quiere decir algo ahí, hermanos? Yo quería más que nada plantearlo como pregunta. Por ejemplo, al hablar del tema de la disciplina, yo entiendo que según el versículo que cita acá el autor a los hebreos, habla de reprensión, lo enlaza con una reprensión. Entonces, cuando, cuando se habla de eso, entendemos que solamente vamos a entender la disciplina, como tú decías, solamente como eh, un aprendizaje a través del dolor, un aprendizaje a través de una presión, un aprendizaje a través
de situaciones adversas, o también hablamos de disciplina, como todo aquello que nos genera hábitos santos, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. Sí, Entonces, bíblicamente, ¿cómo la entenderíamos? Porque si lo vemos acá, habla de reprensión solamente. claro. Pero también puede ser que hayan personas, y yo entiendo que hay personas o hermanos que lo ven también como un tema de, oye, no necesariamente el Señor te tiene que castigar para disciplinarte, sino que te puede enrielar o llevarte a tener hábitos a través de sus bendiciones, por ejemplo, a llevarte a mejorar tus hábitos espirituales, tus hábitos delante de Él, o andar en las buenas obras que Él predestinó a través de sus bendiciones, a través de su amor, a través de otro trato diferente al que se plantea aquí. No sé si me explico. Sí, sí. Yo creo que sería bueno en el contexto, como ya lo hemos visto, como tú bien dijiste, el autor acá ha dicho disciplina, que uno no debe desanimarse cuando es reprendido por él, y que el Señor al que ama, disciplina. Si no te ama, entonces, tomándonos del 6, podríamos decir que si no te ama, no te disciplina el Señor. Y si no te ha recibido por hijo, no te va a azotar, porque no eres hijo, eres bastardo, como dice después el versículo 8. Entonces, a raíz de eso, yo creo que en este contexto no podríamos responder la pregunta que tú me haces o que tú nos haces referente a que si hay más aristas de la disciplina, porque acá entiendo yo que lo que se ha dicho y el autor toma es la reprensión y el azote. Entonces, en este contexto particular y puntual, está hablando necesariamente de, como dice acá, de la reprensión y del azote. Ahora, habría que ver si en el contexto más adelante nos va a hablar o va a englobar a la disciplina como un acompañamiento, como una instrucción, porque otros pasajes, eso no lo podemos negar, otros pasajes cuando hablan de la disciplina, sí hablan de esos otros temas, no lo podemos negar, pero en este tema puntual habría que, o yo al menos a priori me inclinaría por ver lo que el autor está diciendo, que es el tema de la reprensión y el tema de azotar, de infligir dolor a todo aquel que recibe por hijo. No sé si con eso se te responde un poco más, Ismael. Sí, 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 es que en tema del contexto yo lo entiendo. Yo por eso dije que lo plantea como pregunta. Vamos a entender la disciplina en el contexto. Yo entiendo que está claro que habla de las adversidades, Claro, pero también más que nada como para aplicarlo a nosotros, ¿cómo vamos a entender la disciplina? claro. Claro, si lo vamos a aplicar, este texto no tendríamos que aplicarlo solamente esto, sino que tendríamos que aplicar todo lo que viene a ser la disciplina como tal, ¿ya? Y a entender todo lo que Dios hace cuando ama, cuando disciplina, perdón, al que ama, ¿ya? Pero no solamente tomarlo por este texto, porque como vimos, tenemos los textos de primera a los Corintios, cuando Pablo disciplina y le dice, no, sáquenlo con tal de que sea salvo en el día del juicio, júntense ustedes, etcétera. Lo mismo de Tito, lo mismo de Filemón también podríamos tomar en temas de disciplina. Entonces tenemos varios otros lugares para ver lo que vendría a ser la disciplina del Señor, la justicia del Señor en cuanto a este tema. ¿Ya? Adelante, Elías. Y después Brian. Sí, le está dando vuelta al contexto y, y me parece que acá lo que podría estar queriendo decir el autor es que aquellos de los receptores, de los hermanos, de ambos, digamos, que están llevando una conducta que es contraria a la voluntad del Señor, pueden tener dos situaciones que los van a confrontar, porque como es una asamblea mixta, si nosotros vemos en los cristianos,
Si nosotros pensamos en los cristianos de los que están ahí escuchando, tendríamos que pensar que estos cristianos tienen que estarse desviando por algo, ¿cierto? Ya sea que están volviendo o están creyendo a los judaizantes o están volviendo a los sacrificios. Y también lo mismo podrían estar haciendo el resto de los oyentes. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando eres hijo, Dios no te va a dejar que tú hagas las cosas impunemente. Entonces, eso va a ser para ellos una alerta y una muestra, primero del amor de Dios, obviamente, y del hecho de que realmente ellos son hijos. Entonces, si los hermanos por algún motivo se desviaron, va a venir sobre ellos la disciplina y lo que les está diciendo, oye, soporta la disciplina porque tú eres hijo. Entonces tienes que estar contento de que tú eres hijo y de que Dios te trate como a hijo. En cambio, aquellos que no son hijos van a escuchar esto y probablemente no va a haber ninguna resistencia ni ninguna consecuencia a sus malas decisiones y es porque no son hijos. O sea, ellos van a escuchar esto y van a decir, ah, mira, yo me volví al judaísmo y no me pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Lo que implica es que no eres hijo. Y ellos probablemente podrían pensar, como lo ha dicho anteriormente, chuta, si no me está pasando nada, entonces no conozco a Dios realmente, no conozco a Jesucristo, y podría provocar en ellos arrepentimiento, podría ser una alternativa. Pero yo creo que a todos aquellos hermanos, porque entendemos que hay hermanos que sí obedecieron a todas las instrucciones y hay otros hermanos que no, que han caído, entonces lo que le está diciendo, si has caído, si has vuelto, si en tu mente estás pensando en volver, estás pensando en dejar y en creer que solo Jesucristo sin sacrificio, sin obra, así lo que dice el judaísmo, entonces Dios te va a disciplinar. Necesariamente va a ser así. Y es por ello que les dice, permaneced bajo la disciplina, pues Dios se está tratando como a hijos, en el versículo 7 que lo vamos a ver más adelante. Entonces a mí me da esa impresión, ahora viéndolo, dándole un poco más de vuelta y viendo también que es una asamblea mixta, ¿cierto? Entonces cuando habla de la disciplina del Señor, necesariamente los que son disciplinados son los hijos, entonces tendríamos que pensar en aquellos hijos que o están dudando o en algo están pecando. Y al estar pecando, Dios no los va a dejar de esa manera, sino que los va a disciplinar. Y es por eso la advertencia, es por eso la exhortación, es por eso que se toma estos versículos, bueno, ahora vamos en el 5, probablemente después vamos a ver el 6 y 7, hasta el 10 me parece, eh, relacionados con lo que es la disciplina en el creyente de parte de Dios. Entonces, así es como lo estoy viendo hasta el momento. Gracias, Elías. Sí, muy bien. Muy bueno porque, claro, a eso teníamos que llegar, a apuntar a inclinarnos ya por, o procurar inclinarnos por alguna línea, que obviamente esté lo más apegado a la escritura posible, de tal manera de que lo procuremos entender el contexto y lo que el autor está queriendo decir. Así que yo igual creo muy parecido a ti, Elías, y respecto a lo mismo, por eso les preguntaba, y qué bueno que Brian también tocó el tema, respecto al tema del Señor Jesús, porque como les manda a considerarlo a Él, perdón, y a ver todo lo que Él tuvo que soportar, ayer era cuando yo les quería preguntar ¿qué pasa en este sentido con el Señor Jesucristo. ¿Qué entienden ahí ustedes? De pasajes, por ejemplo, de Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, él fue azotado, él experimentó el quebranto, entonces entendiendo obviamente la diferencia de naturaleza, de que él era sin pecado, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y qué pasa también con nosotros en ese sentido. Adelante, Elías. Bueno, yo entiendo que no tiene nada que ver ni es comparable,
porque la disciplina del Señor lo que busca es la corrección. Entonces, si pensamos que es disciplina del Señor, tendríamos que pensar qué estaba corrigiendo Dios en el Señor Jesucristo, cuando en tantos textos se nos dice que el Señor Jesucristo nunca pecó, ni su naturaleza puede pecar. Entonces no podríamos pensar que, que es disciplinado, sino que, como vemos en otros textos, lo que Dios hizo con su Hijo fue perfeccionar la obediencia. Entonces, por eso que lo somete a a distintos padecimientos donde Él siempre se mantiene obediente a la voluntad del Padre. Lo mismo vemos en Getsemaní, cuando Él se somete a la voluntad del Padre y le dice, así como transliterando, le dice: Señor, habíamos quedado de acuerdo en que yo iba a morir en la cruz, pero si tú quieres que yo muera acá, en Getsemaní, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, él en eso es perfeccionado, en la obediencia a la voluntad del Padre. Pero de ninguna manera yo lo podría ver, hablo aquí de manera personal, como que fuese disciplina, porque son contextos distintos, naturalezas distintas, y no podría yo aplicarle al Señor Jesucristo algo que es solo aplicable a hombres pecadores. Correcto, entonces ahí responderíamos también lo que Brian planteó o preguntó respecto a que el dolor o el sufrimiento no siempre va a ir ligado a este concepto, a la disciplina, sino que también puede ser que en el caso del Señor Jesucristo, como el Señor perfecciona, como tú dijiste también, bien ahí el tema de la obediencia. Entonces, el Señor sufre, pero ¿cómo sufre? ¿O para qué sufre? ¿Con qué propósito? Para perfeccionar la obediencia y para llevar a cabo el plan y la voluntad de Dios. Entonces, ahí teníamos que separar la disciplina de lo que también iban a ser las distintas pruebas, llamémosle así, que el Señor Jesucristo vivió acá para mostrar la gloria de Dios, como dice Juan, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a raíz de eso, a raíz de esto mismo, de lo que estamos ligando del Señor Jesucristo con lo de los hermanos acá en el autor a los Hebreos, en Hebreos 12, acá en Hechos, por ejemplo, hablando de la disciplina, de los padecimientos, del azote, acá dice que en el versículo 20, en el contexto de Pablo es esto, ¿ya? Pablo cuando está en Listra y después de ser apiedrado, dice en el 22, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad de ser muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esta fe obviamente es en la fe en el Señor Jesucristo, no en otra fe abstracta, sino en la fe en el Señor Jesucristo, y les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿ya? Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, estos que a través de muchas tribulaciones iban a entrar en el reino de Dios, eran aquellos a los cuales se les estaba exhortando a permanecer en la fe, ¿ya? A que permaneciesen en la fe. En otro pasaje, acá en Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí está el conocido pasaje: aquí yo estoy a la puerta y llamo, que algunos lo sacan de contexto para dar a entender que el hombre acá es el que decide, porque Jesús es el que está a la puerta y llama, etc. Pero en ese contexto, en el contexto del mensaje a la Odisea, es que el Señor les dice a la iglesia esto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Acá está hablando, nuevamente digo, a la congregación de la Odisea. En otros pasajes, por ejemplo, teníamos también, ligándolo con lo mismo que estamos viendo, en Hebreos 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Podemos decir fehacientemente que el apóstol Pablo, que Juan en la carta de Apocalipsis, ya habla de esto,
de que los que son de la fe van a entrar al reino de Dios en ese contexto, en ese tiempo específico, por si acaso, del autor a los hebreos y de Pablo y de Juan, les va a hablar de que a través de muchas tribulaciones es necesario que ellos entren al reino de Dios. Acá dicen necesario, ¿ya? Y por eso los insta a permanecer en la fe, y lo que vimos en Apocalipsis, de que yo reprendo, dice Dios, y castigo a todos los que amo. Entonces, en ese contexto, como son contemporáneos, no hay que olvidarlo, como es contemporáneo, acá podemos ver un poco más de lo que significaba todo esto. Primero, el apóstol Pablo ya había dicho que los hermanos, en general, iban a entrar al reino de los cielos a raíz, o sea, producto de muchos padecimientos, ¿ya? Era necesario que padecieran. Y por otro lado, que el Señor castigaba a todos los que amaba y reprendía a todos los que amaba. Entonces, acá podemos ver otros pasajes donde nos dan un poco más de luz respecto también a la disciplina del Señor. ¿Y por qué les dice no se desanimen? No se desanimen. ¿Por qué? Porque el Señor ama al que disciplina. Y como Pablo ya les había dicho también a los hermanos, es necesario que muchos de ustedes pasen por padecimientos, soporten esto, ¿ya? Y algunos aún más sean azotados. ¿Por qué? Porque si son azotados, significa que el Señor los recibió por hijo. Entonces, todo este contexto, desde el 1 hasta lo que hemos visto, hasta el versículo 6, nos van a hablar principalmente de 5 cosas. De que tenemos una gran nube de testigos que también corrieron la carrera, que también fueron disciplinados por el Señor, ¿ya? Que también fueron azotados muchas veces por el Señor, pero que el Señor lo hacía, ¿por qué? Porque los amaba. Aparte de esa gran nube de testigos que tenían, el tercer punto principal es que tienen que poner los ojos en Jesús, y el cuarto punto es que no tienen que olvidar esta exhortación de que todo lo que les acontezca, de todo lo que les está aconteciendo, necesariamente es producto del amor y del control que Dios tiene por sobre sus hijos. Entonces, como bien decía Elías, y las maneras que podríamos interpretarlo también, era que como esa asamblea mixta, algunos estaban pasando por la disciplina, estaban siendo azotados, los llamaba también el autor a reflexionar si eran o no hijos, y que si eran hijos, tenían que entender que si estaban siendo azotados y estaban siendo disciplinados, eran ¿por qué? Porque el Señor les amaba. Y lo otro también era a los que no eran creyentes, a los que no eran hijos, entonces claramente no iban a estar viviendo nada de esto, no iban a estar siendo disciplinados por el Señor, no iban a estar siendo azotados. O sea, podríamos decir que todo esto que se veía en el capítulo 10, versículo 32, los que no estaban siguiendo a Jesucristo, no estaban viviendo estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien con los judíos simpatizantes de la ley de Moisés y todo el resto de ceremonias y todo lo que tiene que ver con la ley. ¿Por qué? Porque los judíos perseguían a los creyentes. Entonces, en este sentido, la exhortación es, oye, todo lo que están pasando entonces, para sintetizarlo, todo lo que están pasando es en parte para los que son hijos de Dios, disciplina del Señor, por ende no se tienen que desanimar porque el Señor les ama, y como les ama, les permite pasar por todas esas pruebas, esas dificultades, les permite ser azotados, de tal manera de que entiendan que Él les ama y que quiere corregirles y de que les recibió por hijo. Entonces también el sufrimiento que ellos están pasando es una muestra también para sus propias almas de que el Señor ya los recibió por hijo, y de lo que están viviendo es producto de todo este soportar con gozo que veíamos en el capítulo 10, versículo 32 en adelante. Entonces, por eso es que en el 7 les dice, permaneced bajo la disciplina. O sea, continúen. ¿Por qué? Porque Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea, todo lo que ustedes están viviendo, permanezcan bajo eso, porque significa que Dios es su padre, que Dios los está tratando como verdaderos hijos y no los está dejando sin disciplina como aquellos que no son hijos. Entonces, no sé si alguno lo ve de manera similar o lo ve de manera distinta,
No sé tú, mamá, cómo lo ves en este punto, si es que has ido captando las ideas que se han ido dando respecto al tema. ¿Cómo vas entendiendo tú el versículo 5, 6? Mamá, ¿estás ahí? Andrés, ¿Sí? es que por eso yo había hecho esa pregunta. Más que nada era porque quería entender si es que la disciplina tiene que venir necesariamente cuando alguien peca, porque obviamente hay pruebas, entonces quería ver esa diferencia. Sí, como te entiendo que también Elías lo mencionó, pero como se había mencionado anteriormente, la disciplina puede venir cuando un creyente está pecando o puede venir cuando un creyente está viviendo con gozo, está padeciendo también con gozo, como lo vimos en el capítulo 10, en los versículos 32 en adelante. Entonces se pueden dar ambas situaciones, ¿ya? El Señor puede aplicar la disciplina en forma de instrucción, de reprensión, en la manera en la que tú estás también alineado en su voluntad, y también puede ser cuando estás pecando, en este sentido. Entonces, yo entendería que se puede aplicar para ambos casos, ¿ya? Adelante, Ah, ya. Elías. Sí, que por eso yo creo que es importante tener en mente las acepciones que tiene la palabra disciplina, porque nosotros de repente la mal utilizamos. Disciplina es acompañamiento, es crianza, es enseñanza y también es castigo, es reprensión, exhortación. Entonces, bajo esa premisa, el cristiano siempre está en la disciplina del Señor y a veces dentro de la disciplina hay castigo, hay reprensión, etcétera. Por lo menos así lo veo yo. Y lo que quería decir en esto es que yo creo que acá se ve bueno, de hecho acá si ustedes buscan varios, otro tipo de títulos que le dan otras versiones, la que yo tengo acá dice Pedagogía Paternal de Dios. ¿Ya? Eh, ¿A qué iba con esto? Que muchas veces uno en su mente, o la forma que tiene que ser uno como papá, es solamente de castigar cuando a uno le parece que el hijo está haciendo algo malo. Entonces, a ti te parece que el hijo está haciendo algo malo, lo castigas, o le dices, te voy a disciplinar, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que está súper mal utilizada la palabra porque la disciplina involucraría el que tú, si lo estamos entendiendo de acuerdo a cómo lo hace el Señor con nosotros, es el hecho de advertir, de enseñar, de mostrar las consecuencias que van a ocurrir en la vida, etcétera, etcétera. Y una vez pasa eso, claro, uno le puede decir al hijo, mira, esto te lo advertí, lo hemos conversado y tomaste la mala decisión de volver a hacerlo, no sé. Entonces lo que corresponde ahora para que tú aprendas, por el amor que te tengo, es que te discipline, que te castigue, que te azote, etcétera. Y en ese punto se ve lo bueno que es el Señor, porque si se ponen a pensar en el contexto de aquellos hermanos que a raíz de la presión, de lo abrumado que estaban, y llegasen ellos a tomar la mala decisión de volver atrás, como son hijos, el Señor los iba a disciplinar, el Señor no los iba a dejar estar impunes, no los iba a dejar estar en su pecado. Entonces el Señor, como un Dios de amor, como esto dice acá, en su pedagogía paternal, Él se acerca a los hijos y los disciplina. ¿Por qué? Porque los ama, porque los recibió por hijos y el compromiso es a formar a Cristo en sus hijos y a que ellos puedan llegar a conocer de mejor manera a su Padre, a Dios. Entonces, en esto yo veo que el mensaje es que aquellos que, como lo dicen otros textos, en otras cartas, dice que aquello que esté cojo, de manera que lo cojo no se salga del camino, o sea, que se escudriñen para que lo cojo no se salga del camino,
En este caso también, pues, o sea, si tú estás siendo disciplinado, si estás recibiendo castigo, es porque eres hijo. Y en este caso, aquellos hermanos que pudiesen haber estado pensando en volver atrás, etcétera, y estaban padeciendo castigo, estaban padeciendo, perdón, algún tipo de disciplina, debiesen entenderlo de esa manera. Y ahora aplicándolo a nosotros, eh, yo creo que es súper bueno que nosotros entendamos, para nosotros primeramente, y para nuestros hijos, el que el Señor no es como esta imagen que de repente tenemos, como del policía que está esperando que alguien haga algo malo para ponerle la esposa y mandarlo a la cárcel, sino que todo lo contrario, él lo que busca, como nos ama, es que nosotros aprendamos y que el pecado no controle nuestras vidas, y al final eso es. Cada vez que caemos en pecado y estamos en pecado como somos hijos, Él se encarga de sacar las cosas a la luz. Y al encargarse de sacar las cosas a la luz, entonces ahí viene el arrepentimiento cuando lo tomamos de buena manera, la vergüenza, y nos volvemos a Él. Y yo creo que esto es el fin de la disciplina del Señor eh, en la vida del cristiano, y lo que podemos ver acá en la vida de los hermanos. El mensaje que le está dando es eh, necesariamente dirigido a ese fin, digamos, de que todos los que pudiesen estar pensando volver atrás o volvieron atrás de alguna manera, y estaban siendo disciplinados, o que supieran los hermanos que iban a ser disciplinados si son hijos. Entonces ahí también nos deja de repente a nosotros la claridad para todo lo que nosotros enfrentamos en la vida. Y aquí es donde venía la aplicación, que uno muchas veces hace cosas y no le resultan, no le resultan. Y una vez dice, no, hay que echarle para adelante nomás porque son pruebas, son pruebas. Y de repente, en nuestra corta visión, nos vemos que el Señor nos está disciplinando, estamos bajo su castigo, por así decirlo, porque no estamos haciendo caso a lo que Él nos manda. Y al no estar haciéndolo caso, viene esa misma palabra a nosotros, hemos olvidado la exhortación. Muchas veces la olvidamos y no nos damos cuenta. Como la olvidamos, no lo tenemos en mente, no sabemos por qué pasa, qué es lo que nos pasa, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces igual es interesante ver la forma que tiene de actuar el Señor, primero para que lo entendamos y veamos cuán amoroso es para con nosotros, cuán misericordioso es. Y también yo creo que es parte de la enseñanza que debemos nosotros aprender y rogar al Señor poner en práctica, tanto como para con nuestros hijos, como para también entre nosotros, con los hermanos. De esta manera quizás considerarnos, tener este amor los unos por los otros en, en esta forma de acompañar, ya en esta forma de crianza, de paciencia y todo lo que involucra. La verdad que encuentro muy lindo la forma en que Dios, como Padre amoroso, ahí obra en los suyos. Eso quería comentar. Sí, sí, y por eso es que es interesante porque esto realmente era de ánimo, realmente era de ánimo. Imagínense un hermano que haya perdido sus bienes, que esté en la cárcel, lo que sea, diga, oye, a pesar de todo, yo sé que soy hijo. ¿Por qué? Porque el Señor me está disciplinando, me está instruyendo, me está reprendiendo. Y quizás algunos de los hermanos que estén volviendo atrás, al leer esto o al recibir esta carta por parte del autor a los hebreos, los llame o los lleve, perdón, a no volver atrás. ¿Por qué? Porque ya sea que sea por el miedo, sea por lo que sea, el Señor aún así, como es una exhortación, y los está llamando a poner los ojos en Jesús, la idea es que ellos, al escuchar la voz de Dios, al escuchar lo que Dios quiere para ellos, no caigan, porque el Señor de lo que nos quiere librar es de nosotros mismos, de nuestra propia carnalidad, del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces,
para mí al menos es de sumo valor el entender que Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, que puso el gozo delante de él, soportó la cruz, despreció lo oprobio, él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, como él es nuestro ejemplo a seguir, nosotros tenemos que entender que en él ya somos muy amados. Entonces, en el versículo 5, cuando le dice, hijo mío, el decirle hijo mío ya es, oye, tú ya eres. Entonces no tienes que tener en poco, no te tiene que pasar que te desanimes ni que tengas en poco cuando yo te disciplino, porque yo, como te amo, te disciplino y porque te recibo por hijo es que te azoto. Entonces, todo tiene un porqué, todo es para tu bien. Finalmente, acá se ve de todas maneras la bondad, la misericordia y el gran ánimo que el autor pone en nuestros hermanos, que puso en nuestros hermanos del primer siglo acá, y que podemos ver que eh, esto es tan profundo el tema de la disciplina, porque va a impactar toda nuestra vida, toda nuestra área. No sé si fue Elías que lo dijo, pero al ver Hebreos 10:32, vemos que ellos pasaron por muchas cosas, sufrieron injurias, aflicciones, temas No tengo una económicos, respuesta para eso. Dime si temas te puedo económicos, ayudar con otra cosa. sociales. Entonces, todo eso claramente les va a pegar en todo sentido, al igual que a nosotros. Entonces, me parece súper bueno que el Señor nos esté llevando, y sobre todo por nuestro contexto, a entender bien qué es la disciplina y cómo el Señor obra en la disciplina, de tal manera de que le amemos mucho más a Él y de que si el Señor nos llega a mostrar que en algún punto de nuestra vida hay disciplina de Él, nosotros nos animemos, nosotros le busquemos mucho más y no tengamos en poco la disciplina y no nos desanimemos. Procurar no desanimarse. ¿Por qué? Porque deberíamos considerar a Jesús, deberíamos considerarlo a Él y ver que Él es nuestro ejemplo en todo, incluso en esto. Incluso lo que leamos de Isaías, que con todo y eso Jehová quiso quebrantarle, no salió engaño en su boca. O sea, todo lo que el Señor obró en Jesús, nosotros no le llegamos ni a los talones. Entonces, nosotros empezar a desanimarnos por nuestras circunstancias, por lo que nosotros estamos viviendo, deberíamos considerarlo a Él, tenerlo a Él como Él va delante nuestro, Él es nuestro capitán, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando sintamos que nuestras circunstancias, que nuestra disciplina, quizás lo que el Señor está haciendo es mucho, deberíamos considerar al Señor y decir, oye, no es tanto, el Señor sufrió mucho más y aparte el Señor me ama. Y si me está azotando es porque me recibió por hijo. Entonces, súper bueno, como les decía, como lo que ya dijo Elías, que lo explicó súper bien, el tema de el amor que Dios nos tiene al infligirnos, podríamos decir, tomándonos del 6, el dolor, al reprendernos, al exhortarnos, al instruirnos, todo lo que incluye la disciplina. Para terminar entonces, porque ya son las 12:10, Brian, ya ahí terminamos. Yo quería hacer una pregunta, es que no sé si por la hora se puede hacer, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? hazla nomás. Sí, total, la podemos responder el jueves. Ah, ya se me escucha, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Es que, como ahí dice que, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, entonces está diciendo, como lo habíamos entendido, es que Él ama al que disciplina y al que no lo disciplina no lo ama. Entonces, eh, ahí está eso de que muchas veces usan ese versículo de Juan, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí dicen que con ese versículo dice que ama a todos, pero aquí vemos que solamente ama a los que disciplina. ¿Cómo? A ver, Sí, ahí no. sí, disculpa que interrumpa ahí, Andrés. Sí, Brian, lo que pasa es que ahí en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo,
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A ese te refieres, cierto? ¿Brian? Sí, 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 Ya, porque yo había visto que ahí dice al que amaba al que cree. O sea, no sé si ustedes piensan eso. claro, claro, exactamente. Todo aquel que cree es hijo, por lo tanto es a quien el Padre ama. Nosotros entendemos, no tan solo por este texto, sino por muchos otros, que Dios a quien ama es a quien le revela el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que Dios no ama a todo el mundo, como se entiende muchas veces de Juan 3:16, sino que Él ama a los suyos. De hecho, en Juan 14, 15, 16, cuando el Señor ora y le dice, a los que me diste, por ellos te pido, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Entonces ahí tenemos, para responder tu pregunta, ahí puedes verlo como en más detalle, Juan 14, 15, 16, 17, en lo que se refiere a quiénes son los hijos de Dios, y hay muchos textos más, pero en el contexto que estamos hablando, y claro, acá nosotros entenderíamos que al que ama disciplina, entonces no todos son hijos, por lo tanto no a todos los ama. También sería otro texto como para hacer una argumentación. Yo encuentro que ahí también es válido lo que tú dices. Sí. Correcto. Gracias, Elías. Sí, yo creo que Ah, Elías ya. te respondió súper bien, Brian, así que no sé si quedaste claro. Sí, no, sí, quedé súper claro. Es que cuando yo igual antes pensaba eso, porque Dios amaba a todos, pero igual cuando empecé a ver eh, Juan, dice que él, o sea, de tal manera Dios amó al mundo, pero ahí como que lo deja todo para cuando dice para todo aquel quien él cree. Entonces, claro, me lo dejó súper claro Elías. Sí, correcto. Sí, pues después dice que Sí, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que no son engendrados de voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino de Dios. claro. Entonces, ahí también se aclara mucho más en el contexto. Y lo otro es que tendríamos que pensar si efectivamente el amor de Dios es hacia todo el mundo, entonces el Señor Jesucristo murió por todo el mundo y estaríamos hablando de una salvación universal, porque basta con que el Señor Jesucristo pague por los pecados de los hombres en la cruz para que sean salvos. Y eso no es lo que vemos en las Escrituras, entonces por eso eh, cuando se dice que Dios ama a todo el mundo, yo encuentro que es una enseñanza errónea. Él ama a los suyos, a los que Dios le dio. Esos son los que ama. Pero igual eso es un tema más profundo que se tienen que abordar con otros textos y contextos, pero qué bueno, Brian, que el Señor ahí te esté abriendo el entendimiento a través de la misma palabra y puedas ir entendiendo cada vez un poquito más. Nos gozamos en eso, gracias al Señor. Sí. Sí, en el mismo contexto también queda claro, como ya se dijo, que el Señor al que ama disciplina. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que si no te disciplina es porque no te ama. Y si no te azota es porque no te ha recibido por hijo. Así que también se pueden ver implícitamente, sí, hay que reconocerlo, pero también se puede entender de esa manera. Así que eso, hermanos, nos despedimos.